Infolazo, conectados con la actualidad. De esta forma, arrancamos con un nuevo podcast de Infolazo, conectados con la actualidad. Hoy sábado 22 de mayo felicitamos a la Radio Fides Potosí por sus 25 años, aniversario que recordamos cada 20 de mayo. Un saludo especial a Toto Vidaurre, Yolanda Soto, Walter Pinto y Juan Orellana, quienes trabajan día a día para informar a la población, desarrollando un excelente e importante trabajo periodístico para los potosinos. También nos saluda Leonor Mardini. Buenos días, Alejandro, y buenos días para la familia de Radio Fides Potosí. Hoy conocerás qué está pasando entre Palestina e Israel, las claves para entender el conflicto. Israel ha provocado la muerte de más de 200 palestinos, entre ellos 59 menores, tras los ataques que ha llevado a cabo después de que Hamás lanzara miles de cohetes que han causado alrededor de una decena de fallecidos. ¿Cuál ha sido el detonante del conflicto? El nivel de violencia desatada entre las Fuerzas Armadas israelíes y las milicias palestinas ha ido fraguándose a fuego lento durante el mes del Ramadán. Ya en la noche del 22 al 23 de abril, más de un centenar de palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con la policía, de los cuales una veintena tuvieron que ser hospitalizados. En torno a la misma entrada, jóvenes palestinos se dedicaron a acosar muchachos ultraortodoxos judíos que se dirigían a orar al Muro de las Lamentaciones. El choque llegó a su punto álgido el lunes 10, cuando más de 300 palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con la policía, tras el rezo en la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar sagrado para el Islam. Tras esto, milicias palestinas iniciaron el lanzamiento de cohetes hacia Jerusalén y el centro de Israel. ¿Qué tienen que ver los lugares sagrados con los enfrentamientos? Como cada año, miles de israelíes se disponían a recorrer la ciudad vieja de Jerusalén hasta el Muro de las Lamentaciones, al pie de la explanada de las mezquitas denominada por los judíos Monte del Templo, en la celebración del Día de Jerusalén. Estas visitas son tradicionales en la conmemoración de la captura de la parte oriental de la ciudad por el ejército de Israel durante la Guerra de los 6 días en 1967. Ante la presencia de decenas de palestinos apostados en la mezquita de Al-Aqsa y en prevención de un choque abierto, la policía prohibió primero las visitas de grupos de judíos al recinto religioso. El desfile nacionalista, horas más tarde, fue finalmente desviado hacia la puerta de Jaffa, por los barrios cristianos y armenio. ¿Quiénes se enfrentan en la actualidad? Las denominadas Fuerzas de Defensa de Israel. Las Fuerzas Armadas comandan las represalias al lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza. El ejército israelí ha reforzado con batallones de infantería y carros de combate las zonas fronterizas con el enclave palestino. Más de 3.000 reservistas han sido movilizados por el mando de la División Sur. La aviación ha llevado a cabo 500 millar de operaciones contra las milicias palestinas posicionadas en Gaza. Según la última información militar, de los 3.150 misiles lanzados desde la franja hasta este lunes 17 de mayo, 460 cayeron en territorio gazati. El 90% había sido interceptado por el sistema de defensa Cúpula de Hierro. Desde el lunes 10 de mayo, durante los primeros 4 días de ofensiva, más de 3.000 cohetes han salido desde la franja con dirección hacia el centro y sur de Israel. ¿Qué daños ha ocasionado el actual conflicto? Al menos 207 personas han perdido la vida durante los primeros 7 días de hostilidades entre el ejército de Israel y las milicias palestinas. La mayoría de las víctimas mortales se han registrado en territorio gazatí. Han muerto por los bombardeos israelíes 197 palestinos, entre civiles y milicianos, de los que al menos 58 son menores de edad y 34 mujeres.
En Israel han muerto 10 civiles, entre ellos 2 niños y un soldado. Además, el ejército israelí derribó una torre de 12 plantas en Gaza, sede de la agencia de noticias estadounidense Associated Press y de la cadena de televisión qatarí Al Jazeera. ¿Hay perspectivas de tregua? Hamas ha vinculado cualquier cese de las hostilidades a la retirada de las fuerzas israelíes de la explanada de las mezquitas, mientras que Israel condiciona la tregua a garantizar la seguridad para su población, lo que pasaría a finalizar con la operación Guardián de los Muros. Ninguno de los intentos de mediación, ni de Egipto, Qatar o Naciones Unidas, ha prosperado por el momento. Las reticencias de la administración estadounidense de Joe Biden han frenado hasta ahora la adopción de una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pese a que en la noche del pasado jueves el ejército israelí anunció a la prensa extranjera el inicio de una incursión terrestre, hasta el momento no ha sido y no hay visos de que Israel opte por atravesar la frontera. La madrugada del pasado lunes, las milicias palestinas lanzaron en torno a 60 cohetes, la mitad de los que habían lanzado en noches anteriores, lo que hace prever una desaceleración de su ofensiva. De esta forma llegamos al final de Infolazo. No olvides seguir nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Facebook. Hasta la próxima. Hasta aquí, con una entrega más de Infolazo, nuestro reencuentro el día sábado por Radio Fides Potosí. Que tenga un excelente fin de semana.